hemos visto 4 puntos principales completos del curso y nos quedamos en el quinto. Iniciamos el quinto punto principal de nuestro curso en la última sesión de anoche, pero no logramos terminarlo. Muy bien. ¿Cuáles son los puntos que hemos visto? El primer punto que vimos fue la importancia de la predicación y nos entretuvimos un buen tiempo hablando sobre la importancia de la predicación y allí pues vimos algunas divisiones y algunas subdivisiones y algunos puntos importantes. Luego el segundo punto principal que vimos fue la preparación para ser un predicador. También lo estudiamos detenidamente, la preparación para ser un predicador, y ahí pues ustedes tienen en sus notas y si no pues también en su libro el material de ese punto principal. El tercero fue los 4 tipos de predicación. Ese fue el tercer punto principal del curso, que ya también lo vimos y nos dimos cuenta que podemos predicar revelación, ¿verdad? Podemos predicar conocimiento, podemos predicar profecía y también podemos predicar doctrina. Entonces también ese fue el tercer punto principal que vimos del curso. Y el cuarto punto, que también lo concluimos, fue cómo elegir nuestras prédicas. Este fue el cuarto punto que estudiamos un poquito a fondo anoche, cómo elegir nuestras prédicas. Y también entramos al quinto punto principal del curso. A ver, ¿alguien podría decirme cuál fue el quinto punto principal? Muy bien, excelente. Excelente. El punto número 5, punto principal número 5, que lo iniciamos, es cómo preparar prédicas o cómo preparar un mensaje, ¿verdad? Un sermón. Y en este punto número 5 vimos 3 pasos importantes para preparar un sermón. ¿Se acuerdan cuáles fueron esos 3 pasos importantes? Número 1, oración. Tenemos que pasar tiempo en oración. Número 2, estudiar concienzudamente y diligentemente las escrituras y algunos auxiliares que tengamos a la mano. Y número 3, organizar, la organización, organizar nuestras notas. Muy bien, ese fue pues básicamente el inciso A de ese punto número 5. Y luego el inciso B de ese punto número 5 fue que entramos a ver cuántos tipos básicos de sermones. 3 tipos básicos de sermones, ¿verdad? Ese sería como el inciso B del punto número 5, ¿verdad? Principal. Y vimos que esos 3 tipos básicos de sermones son, número 1, el sermón temático, en donde usted lo que recibe primero es el tema y luego usted tiene que buscar todos los versículos que pueda relacionados con el tema y orar y estudiar y organizarlos. Pero usted recibe el tema primero. Luego el segundo tipo básico de sermón, el sermón textual. ¿Qué es lo que encuentra o recibe usted primero ahí en el sermón textual? El texto, ¿verdad? El versículo. Puede ser un versículo, puede ser la mitad de un versículo también, puede ser 2 versículos, pero es una porción pequeña, ¿verdad? Es el texto. Y bueno, usted ahí puede dividir el texto en partes. Usted agarra su cuchillito, va y lo corta en trocitos, ¿verdad? Ahí, y entonces usted elabora su
su bosquejo, su sermón. ¿Y cuál fue el tercer tipo que vimos? El expositivo. En el expositivo, ¿qué dijimos del expositivo, hermanos? El expositivo ya no es, digamos, no está basado en un tema, o no nos dan primero el tema, no nos dan primero el verso, sino que uno toma una porción extensa de la escritura, ¿verdad? Puede ser un capítulo entero, puede ser una parábola, puede ser una historia bíblica, incluso puede ser la vida de un personaje. Usted toma la vida de David, por ejemplo, y comienza a escudriñar la vida de David y a tratar de encontrar todo lo que está relacionado con la vida de David, de los personajes bíblicos. Bueno, entonces, y como ustedes recordarán, vimos algunos ejemplos de cada uno de estos sermones, ¿verdad? Algunos ejemplos de cada uno de estos sermones. Muy bien, y terminamos con el ejemplo que está aquí a la vista. Es un ejemplo de un sermón expositivo. Tomamos una porción, ¿verdad? De ¿qué? 11 versículos y vamos pues analizando cada cosa, cada pensamiento, cada palabra o cada idea, cada expresión o cada versículo de la porción que tomamos. Muy bien, en esta noche entonces, amados hermanos, vamos a continuar con este punto número 5. No lo hemos terminado, lo comenzamos anoche, pero vamos a continuar con él. Cómo preparar prédicas o cómo preparar un mensaje. Muy bien. Después de haber visto lo que ya vimos, entonces llegamos a el inicio de esta noche. Y lo primero que vamos a ver es las 3 partes principales de un sermón. Las 3 partes principales de un sermón. Es de todos conocido, creo yo, que un sermón debe tener 3 partes principales. Es a saber, una introducción, un cuerpo y una conclusión. Y ese patrón, por así decirlo, es el que nosotros aplicamos aún para los expositivos. ¿Verdad que a usted le hemos dicho que debe elaborar sus expositivos de esta manera? Una introducción, ¿verdad? El cuerpo del mensaje y una conclusión, ¿verdad? Y los calificadores tienen esa estructura en su mente. Entonces, aunque usted no le ponga introducción a su expositivo, ya ellos saben que es introducción. Y aunque usted no diga, pues aquí comienza el cuerpo del mensaje o del expositivo, ya ellos saben dónde comienza el cuerpo. Y así, y también la conclusión y cómo debe ser. Pues así también, hermanos, se trata con el sermón. Gloria sea el nombre del Señor. 3 partes principales de un sermón son la introducción, el tema central o el cuerpo y la conclusión. Sus funciones, o sea, las funciones de cada una de estas partes, se puede ilustrar o pueden ser ilustradas por las 3 partes que tiene una flecha. Una flecha, originalmente hablando, tiene 3 partes, ¿verdad? Tenemos aquí, tiene las plumas, luego tiene la vara larga y tiene la punta aguda. Pues saben ustedes que nuestros mensajes deben ser como flechas, ¿sí o no?
Nuestros mensajes, nuestros sermones deben ser como flecha. Nosotros debemos ser arqueros, ¿verdad? Para lanzar nuestros mensajes o nuestras flechas. Pero como usted puede ver, tenemos las plumas, tenemos el astil, que es la vara larga, y tenemos la punta, que puede ser de piedra, que puede ser de pedernal o algún metal. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, la introducción es el principio del sermón. La introducción es el principio del sermón. Y hermanos, escuchen, es la que le da dirección al mensaje. ¿Ustedes sabían que las plumas son las que le dan dirección a la flecha? ¿Sí? Las plumas son las que le dan dirección a la flecha para que la flecha pueda navegar rectamente. Así, la introducción es la que le da dirección al mensaje. Y lo vamos a ver en breve. Luego, el tema principal o el cuerpo del mensaje es el contenido del sermón. Es como la vara larga. Creo que es la parte más importante del sermón, así como la vara es la parte más larga, es la parte más importante de la flecha. El cuerpo del mensaje es la parte más importante del sermón. Sin embargo, eso no le resta importancia a las plumas, a la introducción. Bendito sea el Señor. Y luego la conclusión es el final del sermón, ¿verdad? Es como la punta afilada de la flecha que debe penetrar en el blanco. Ahora yo les pregunto, ¿cuál debe ser el blanco de nosotros al predicar? El blanco de nosotros al predicar. Oh, pero oí dos opiniones. Alguien dijo el corazón y alguien dijo Cristo. Bueno, pero ahorita les digo. Nuestro objetivo, nuestro blanco es el corazón de los habitantes del mundo. Amén. Queremos clavar ese mensaje en el corazón de nuestros oyentes, ¿verdad? Queremos pegar en el mero centro de sus corazones para convencerlos de su necesidad del Señor, para moverlos al arrepentimiento y a la fe en Cristo Jesús. Ahora, yo estaba poniéndome a pensar hace un momentito aquí mientras me preparaba, o esperaba más bien dicho, el momento de pasar acá. Hermanos, que de la misma manera que una flecha debe ser elaborada cuidadosamente. Amén. Regresemos ahí. De manera que una flecha debe ser elaborada cuidadosamente para dar en el blanco con certeza. Nosotros debemos elaborar cuidadosamente, hermanos, nuestros sermones para que sean efectivos. ¿Cuántos dicen amén? Estaba viendo que en Estados Unidos, ¿cómo se le puede decir a las diferentes clases de indios, que etnias, se le puede llamar etnias, ¿verdad? Pues los Sioux eran de los más famosos, ¿verdad? Que hasta en las películas se ha usado esa etnia para honrarlos a ellos, ¿verdad? Entonces, y saben, ellos
usaban el arco y la flecha, quizá eran los mejores arqueros y flecheros de las etnias norteamericanas. Pero yo me ponía a pensar cuánto tiempo se llevaría un indio en elaborar, en preparar una flecha. Seguramente tenían mucho cuidado en conseguir y en atar y en poner las plumas bien ajustadas, ¿verdad? En labrar y enderezar la vara y en preparar la punta. De manera que, hermanos, nosotros debemos elaborar cuidadosamente nuestros sermones, nuestros mensajes, para que puedan dar en el blanco. Imagínense usted si le ponemos las plumas todas cruzadas, o si ponemos la vara toda torcida, y si ponemos la punta toda floja. ¿Será que va a ser efectiva la flecha? No. Así también, hermanos, el mensaje debe ser preparado cuidadosamente para luego predicarlo. Bendito sea el Señor. Muy bien. Vamos a hablar un poquito acerca de la preparación de un bosquejo. Existen varios pasos para preparar un bosquejo. Por lo general, un mensaje o un bosquejo evoluciona lentamente, desarrollándose en nuestra mente y en nuestro corazón. Los siguientes pasos son una guía básica para ayudarnos a organizar o a preparar un mensaje o un bosquejo. La preparación de un bosquejo. Bendito sea el Señor para siempre. 3 pasos importantes para preparar un bosquejo. Número 1, escribamos la idea central, el tema o verdad acerca de la cual tratará nuestro mensaje. Escribámoslo de manera clara y sencilla. Es lo primero que tenemos que hacer. El Señor le da una idea, le da una semilla, le da un tema, le da una verdad. Entonces usted es lo primero que escribe. Bendito sea el nombre del Señor. Por ejemplo, hoy el estudiante que habló, él escogió un tema. ¿Cuál fue el tema? La misericordia de Dios. Entonces lo primero que tenemos que hacer es escribir la idea central, el tema, la verdad acerca de la cual vamos a hablar, y escribámoslo así clara y sencillamente. Número 2, escribamos también en forma sencilla el propósito de nuestro sermón. Fíjese, hermano, esto es sumamente importante. El propósito de nuestro sermón. ¿Sabe que por lo general no hacemos eso? Por lo general no hacemos eso. Yo prediqué muchísimos años sin hacer eso. Hasta no hace muchos años que entendí eso. Y a veces lo que hago es hasta digo cuál es el propósito de este mensaje. Se puede decir, hermanos, miren, voy a hablar sobre tal cosa, y realmente el propósito que tengo al hablar sobre esto es tal propósito. Eso le marca a usted la dirección para no desviarse ni a derecha ni a izquierda, porque ya fijó el propósito que quiere lograr. Entonces, pero lo puede decir o no lo puede decir, eso no es importante. Lo que sí es importante es escribirlo en forma sencilla en sus notas. En sus notas. ¿Sabe? Después de la idoneidad del predicador, no hay otro factor de mayor importancia que la determinación del propósito. La determinación del propósito específico del sermón. Yo sé
¿Cuál es el propósito específico de este curso? ¿Usted lo sabe también? Ayudarnos a preparar sermones para ser buenos predicadores. Ese es el propósito. Y no nos vamos a desviar a otro propósito. Ese es el propósito. Entonces, cada mensaje debe tener un propósito definido y usted debe tenerlo claro, y mejor si lo anota lo apunta en sus notas. Cada sermón debe tener a la vista una meta clara. Esto lo debemos definir y tener claro antes de subir al púlpito. Como dijo el gran predicador J.H. Howard, escuchen lo que dijo esto. Me gustó esta cita y quiero compartírselas. Este gran predicador J.H. Howard dijo: si en el momento de ascender al púlpito, ¿verdad? Cuando usted le dan el tiempo, está sentadito ahí en su silla y le dan el tiempo. Si en el momento de ascender al púlpito, allí nos detuviese un ángel exigiéndonos la declaración de nuestra misión, debemos ser capaces de contestarle inmediatamente, sin titubeos, diciendo: esto o esto otro es el mandato urgente que desempeño hoy para mi Señor. ¿Entiende? Un propósito definido y claro en cada uno de nuestros sermones. Bueno, entonces, número 1, escribamos la idea central. Número 2, escribamos el propósito del sermón. Y número 3, elaboremos entonces el bosquejo con las 3 partes del sermón que ya hemos mencionado. ¿Cuáles son esas 3 partes? Una introducción, un cuerpo y una conclusión. Bendito sea el nombre del Señor. Muy bien. Existen, hermanos, 4 ingredientes sumamente importantes en la elaboración de un buen bosquejo. 4 ingredientes importantes en la elaboración de un buen bosquejo. Sumamente importantes. Gloria al nombre del Señor. Y aquí los tenemos. Un buen bosquejo debe tener unidad, debe tener orden, debe tener movimiento y debe tener un punto culminante o clímax. Son los 4 ingredientes de un buen bosquejo. Bendito sea el nombre del Señor. Hablemos algo acerca de la unidad. Amén. La unidad. La unidad hace que un mensaje sea fácil de comprender. Cuando hablamos de unidad queremos decir, escúchenme por favor, cuando hablamos de unidad queremos decir que cada parte del mensaje debe estar relacionada con el resto del mensaje. Es muy importante. Cuando hablamos de unidad, queremos decir que cada punto principal, si va a tener 3, 4, 5 puntos principales, no importa, pero cada punto principal, cada inciso de ese punto principal, cada inciso del inciso de ese punto principal, cada parte del mensaje debe tener relación con todo el mensaje. Amén. Gloria al nombre del Señor. Hemos dicho que un sermón es como una flecha. ¿Qué pasaría si las partes de la flecha no están unidas entre sí? Si las plumas están por un lado, la vara por otro y la punta por otro, sencillamente no sirve.
Pero si están unidas y bien colocadas, claro que sirve. Es una flecha que puede ser efectiva. De manera que la unidad es importante. Es importante que al elaborar nuestro sermón, nosotros nos cuidemos de que él mismo tenga unidad, que hable de la misma cosa. Si le pone 3 puntos, 4, 5, los puntos que le ponga, pero que todos los puntos hablen de la misma cosa. Eso es unidad. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, la unidad también concentra el impacto del mensaje. Cuando un mensaje tiene unidad, hermanos, el impacto está concentrado y es más eficaz. Para ilustrar esto, pensemos en 2 armas de guerra. Pensemos en 2 armas de guerra. Pensemos en una ametralladora que, teniendo miles de balas, es disparada. Fíjate, tenemos una ametralladora y la usamos. Rociamos aquí esta pared de balas. O tomamos una granada y la tiramos. ¿Cuál hace más daño? La granada, porque tiene el poder concentrado. La granada puede derrumbar la pared, mientras que una ametralladora tal vez se lo va a agujerear la pared. Pero si la fuerza está concentrada, puede causar más daño. Amén. Un más impacto. El impacto es mucho más fuerte, mucho más poderoso. Así, si nuestro mensaje es que tiene unidad en por todas sus partes, esto puede causar un impacto más poderoso en la vida de nuestros oyentes. Si estamos enfocados en una cosa y todo habla de la misma cosa, eso va a causar impacto mejor que si nos paramos en el púlpito hablando alocadamente de un montón de ideas y citando un montón de versículos que no tienen relación los unos con los otros. ¿Me estoy explicando? ¿Verdad? Pero si nos concentramos, si tiene unidad, nuestro mensaje será eficaz. Cuando los periodistas son entrenados para escribir una historia, les enseñan a hacer 5 preguntas. Y son estas: ¿quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y cómo? Y cada una de las respuestas puede convertirse en parte de la historia que ellos van a reportar. Y todas permanecerán relacionadas con el tema de la historia. Estas mismas preguntas nos pueden ayudar a nosotros a explicar el significado de nuestro mensaje a las personas. Y también nos ayudarán a mantener la unidad en el sermón. En su libro de texto, en la página 32, creo yo, si no ha habido nuevas ediciones o si no se ha cambiado la diagramación del libro, pero en la página 32 se encuentra una ilustración de lo que es la unidad del sermón. La ilustración se llama o se titula El carpintero y la cruz. Léalo por favor para entender más claramente lo que significa unidad en el sermón, porque nuestro sermón debe tener unidad. Gloria al Señor para siempre. ¿Sabe? Cuando no hay unidad en el sermón, ¿sabe qué sucede? Se para el predicador y comienza a hablar de una cosa, ¿va? Está hablando de una cosa. De repente, en la prédica menciona una idea
y deja esta línea y se va por esa idea. Y se va, y se va, y se va. Después, allá encuentra otra idea y deja esta y se va por otra. Y encuentra otra y después se va por otra. Al final de cuentas dice, hermanos, ¿y por qué me metí en eso? ¿Por qué estamos diciendo esto? Dice, está perdido, totalmente perdido, porque no arregla su mensaje con unidad. Cada punto debe tener relación con los demás. Eso es unidad. Bueno, el segundo ingrediente para un buen bosquejo es el orden. El orden. Hermanos, un mensaje debe ser lógico, debe ser ordenado en su predicación. De esta manera será más fácil de entender, será fácil de recordar y fácil de poner en práctica. Amén. Mientras que por el contrario, un mensaje desordenado puede ser confuso y no logrará alcanzar su objetivo principal. Nuestro bosquejo debe tener orden. Primera de Corintios capítulo 14, verso 40, que dice: pero hágase todo decentemente y con orden. Con orden. Bendito sea Dios. Esto también es ilustrado por la flecha, la cual igualmente necesita orden, o sea, cada cosa en su lugar. ¿Qué pasaría si ponemos las plumas en la punta, hermanos? ¿O ponemos la punta en la cola? Todo tiene que estar colocado en su lugar para que pueda lograrse el fin deseado, que se pueda dar en el blanco. Mire, Dios es ordenado. Amén. Dios es ordenado. Por eso dice aquí: hágase todo decentemente y con orden. En el primer capítulo de Génesis vemos un ejemplo precioso. Dios tuvo un orden claro y definido en la creación. Claro y definido en la creación. Mire, en primer lugar dice la Biblia que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, el mero principio, ¿verdad? En la eternidad pasada creó Dios los cielos y la tierra. Pero luego dice el original: y la tierra se volvió desordenada y vacía. Dios no la creó desordenada y vacía. Dios la creó hermosa, porque todo lo que Él hace es hermoso. Pero la tierra se volvió desordenada y vacía, y entendemos que fue por la caída de Lucifer. Entonces, después que la tierra estaba desordenada y vacía, el Señor quería recrear la tierra. Él quería restaurar, reordenar la tierra, porque Él es un Dios de orden. Entonces, ¿qué fue lo primero que pasó? ¿Qué pasó? El Espíritu de Dios comenzó a moverse sobre la faz de las aguas. Y después que el Espíritu de Dios se movió, entonces salió la palabra de Dios diciendo: sea la luz. Fíjense. Y después que apareció la luz, el orden sigue. Separó Dios las tinieblas de la luz. Y a las tinieblas llamó noche y a la luz llamó día. Luego se ocupó de las aguas, porque era un diluvio el que había venido. Entonces separó Dios las aguas que estaban debajo de las aguas que estaban arriba. Amén. E hizo una expansión, y a la expansión llamó cielos,
y a las aguas de abajo pues llamó mares. Y luego el Señor en el paso número 5 llama a la expansión cielos, a lo seco llama tierra, y el mar y a las aguas llama mar, y luego los cielos, la tierra y el mar producen su fruto o producen seres vivientes. Amén. Después que ya el Señor ha hecho esto, creó al hombre a su imagen y a su semejanza, y hasta después Él reposó. Notemos entonces, hermanos, el orden. Gloria sea el nombre del Señor. El orden que Dios nos muestra desde el principio. Amén. Gloria a Dios. Les quisiera compartir así rápidamente la aplicación espiritual de estos 7 pasos, porque tienen un mensaje espiritual. Paso número 1, el Espíritu de Dios se movía. Saben que nuestra vida estaba desordenada y vacía como esa tierra al mero principio. ¿Y qué fue lo primero que sucedió en nuestra salvación? El Espíritu de Dios se movió sobre la faz de nuestro corazón. Amén. Y luego salió la palabra diciendo: sea la luz. Segunda de Corintios 4:6 dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Saben que también en nosotros se han cumplido esos pasos? Sí, porque nosotros somos tierra, ¿o no somos tierra? Somos la tierra también. Luego, tercero, Dios separó las tinieblas de la luz, y a la luz llamó día y a las tinieblas llamó noche. De igual manera en lo espiritual, lo que pasa es que Dios hace una separación en nosotros entre la verdad y el engaño, entre la justicia y el pecado. El Señor comienza a trabajar en nuestra vida para separar la luz de las tinieblas. En el cuarto día, el cuarto paso, en el tercer día, es que los pasos no van de acuerdo con los días, pero el cuarto paso, en el tercer día de la creación, el Señor separó las aguas que estaban debajo de los cielos en un lugar para que se descubriese lo seco. Y a medida que nuestra predicación continúa, trae separación de la verdad y el error, y crea fundamentos sólidos en la vida de las personas o en nuestra vida. Quinto paso, conforme la semana de la creación continuó, el Señor fue haciendo cosas, y en el quinto día hizo que produjeran fruto, tanto los cielos como la tierra y el mar. Y en nuestra predicación y en nuestra vida debemos llegar al punto donde también nosotros damos fruto. El sexto paso, llegó la obra suprema del sexto día. Dios creó al hombre a su imagen y conforme a su semejanza, y eso es lo que estamos persiguiendo: llegar a la imagen, a la medida de la estatura del varón perfecto, conforme a la imagen de Cristo. Y el séptimo paso pues es el reposo. Dios reposó y la meta nuestra es llegar al reposo. Pero ustedes pueden ver cómo en la creación hay un orden, y hermanos, nuestros mensajes deben ser ordenados. Deben ser ordenados. Bendito sea el nombre del Señor. En cuanto al orden, es importante poner atención en el orden del mismo para poder ocupar o aprovechar el tiempo. Mire,
Si usted tiene un mensaje de 5 puntos, incluyendo la introducción y la conclusión, y le dan 1 hora para predicar, ¿cuántos minutos debe usted gastarse en cada punto para cubrirlos? 12. Y si usted va a ocupar 10 en la conclusión, le quedan 2 que los puede meter, y si va a ocupar 10 en la introducción y en la conclusión, le quedan 4 más. Entonces usted puede dividirlos o puede aprovecharlos correctamente si su mensaje tiene orden. Entonces es el segundo ingrediente en la preparación de nuestros sermones, es el orden. ¿Cuál es el primero? Dijimos unidad. El segundo es orden. Vamos al tercero. Movimiento. El tercer ingrediente necesario en el bosquejo de un sermón es el movimiento. En nuestra exposición, hermanos, debemos ir en movimiento progresivo, buscando la meta o el propósito final del sermón. El sermón debe moverse en la dirección que Dios decida, no en la nuestra, en la dirección que el Señor nos ha mostrado. Saben, no es la voluntad de Dios que nuestros sermones vaguen en círculos. En una de las iglesias que Dios me permitió pastorear, tenía un hermano precioso. Él era fiel, él era noble, era un buen hermano. Y bueno, él era uno de los que me ayudaba a predicar. Pero tenía precisamente esta deficiencia, que su mensaje no tenía movimiento. Él llegaba a un punto en el mensaje y ahí se quedaba dando vueltas en el mismo punto. Y al ratito decía, y como estaba diciendo, hermanos, y repetía lo mismo. Otros 5 minutos, y como estaba diciendo, hermano, y repetía lo mismo, se quedaba. Su mensaje básicamente era de 10 minutos. Reales, en tiempo real, de 10 minutos. Pero él se gastaba a veces 40 minutos diciendo la misma cosa. O sea, repetía 4 veces o 5 veces la misma cosa. Su mensaje no tenía movimiento. No tenía movimiento. Entonces, el tercer ingrediente necesario en el bosquejo es el movimiento. Si Dios nos ha dado el tema, evitémonos salirnos de él para no caer en incoherencias. Nuestra predicación debe tener un propósito definido, como ya hemos dicho antes, y para lograr ese propósito, obviamente, se necesita movimiento. Necesitamos movernos paso a paso hacia el objetivo deseado. Amén. Ese objetivo puede ser la salvación de los perdidos. Si es ese nuestro objetivo, nuestro mensaje tiene que tener movimiento y llegar al punto donde comuniquemos el mensaje de salvación para los perdidos. Nuestro objetivo puede ser de consagración, de sanidad, fortalecer a la congregación o sencillamente instruirla, doctrinarla. Puede ser también un sermón devocional o un sermón de exhortación para normar conducta o un sermón corrector para corregir desórdenes. Pero nuestra predicación entonces debe tener movimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos entonces al cuarto ingrediente. El cuarto ingrediente del bosquejo de un sermón es el clímax o el punto culminante. Es cerrar de manera magistral
el mensaje que hemos estado predicando. De la misma manera que un boxeador busca terminar su combate con un knockout, o como una pieza de música se prepara para un gran final de un concierto, así el sermón nos debe llevar a un punto culminante siempre. Y este debe ser enfocar la atención de los oyentes con el propósito del sermón y motivarlos a responder. Campbell Morgan dice: toda predicación tiene un solo fin, es a saber, el tomar cautiva la ciudadela del alma humana, o sea, su voluntad, constriñéndola y motivándola a hacer su elección de acuerdo con la verdad que hemos proclamado. Entonces, amados hermanos, los 4 ingredientes de un sermón son: número 1, la unidad; número 2, el orden; número 3, el movimiento; y número 4, el punto culminante. Gloria a Dios. Los mensajes del libro de los Hechos frecuentemente nos muestran el punto culminante. Vamos a analizar algunos. Primero, el mensaje de Pedro. El mensaje de Pedro está redactado en Hechos capítulo 2, verso 14 al 39. Y no vamos a leer todo eso porque sería una gran porción, pero sí vamos a ver el verso 36. Hechos capítulo 2, verso 36. ¿Sabe que Pedro comenzó a predicar en el verso 14 y está terminando en el verso 39, pero él llega al punto culminante de su mensaje en el verso 36? Y allí dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Eso fue como el golpe de knockout para los oyentes. El punto culminante es el verso 36. En el mensaje de Esteban, que está redactado en Hechos capítulo 7, verso 2 al 56, es un sermón bastante largo del diácono, ¿verdad? Esteban. Pero sabe, ese sermón tiene su punto culminante en los versículos 51 al 56. Allí dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Fíjese, ese fue el punto culminante en el mensaje de Esteban. ¿Qué causó eso? Dice: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Miren, hermanos, uno comienza el mensaje con unidad, con orden, con movimiento, y uno debe llegar al punto culminante, al punto álgido del asunto, al clímax del asunto. Y sabe que cuando se llega a ese punto pueden haber 2 reacciones: o la gente se convierte o la gente se enoja. Amén. Sí. O se arrepiente o se enfurece y lo agarran a pedradas a uno. Pero vemos cómo en la predicación de los apóstoles, ellos
llegaba, su mensaje tenía unidad, su mensaje tenía orden, y paso a paso ellos iban en movimiento hasta llegar al punto culminante, y ahí o tenían la respuesta de 3,000 y 5,000 convertidos, o tenían las pedradas encima, pero algo pasaba, ¿verdad? Vayamos al mensaje de Pablo en Antioquía. Ese está redactado en Hechos capítulo 13, verso 16 al 41. Pero saben, su punto culminante lo tiene en los versículos 38 al 41, donde dice: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas: mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Este fue el punto culminante en el mensaje de Pablo en Antioquía. En el mensaje de Pablo en el Areópago, en Atenas, en la colina de Marte, está redactado Hechos capítulo 17, verso 22 al 31. Ahí está todo el sermón de Pablo en el Areópago, y el punto culminante de ese sermón está en los versos 30 y 31. Pablo dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Tengo 2 ejemplos más. El mensaje de Pablo ante el rey Agripa está redactado en Hechos capítulo 26, verso 1 al 29. Noten cómo el mensaje tiene 29 versículos, pero su punto culminante lo tiene los versículos 27 y 28. Y ahí Pablo dice: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Pablo llegó al punto culminante. Y el último ejemplo, el mensaje de Pablo en Roma, que está redactado en Hechos capítulo 28, del verso 17 al 28, tiene su punto culminante en los versos 25 al 28, donde dice: y como no estuvieron de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo está engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Así termina el punto culminante del mensaje de Pablo en Roma. Entonces, hermanos, los 4 ingredientes, a ver, ¿será que entendimos cuáles son los 4 ingredientes? ¿Entendimos cómo, lo que significa? Número 1, unidad. Todos los puntos que usted le ponga a su bosquejo, a su sermón, tienen que hablar de la misma cosa, tienen que estar relacionados. Unidad. Número 2, orden. Tiene que ser ordenado. Ordenado. Gloria al Señor para siempre. Ordenado significa número 1, número 2, número 3, número 4. Inciso A, inciso B, inciso C. Ordenar. Tiene que tener orden. Amén. Pero también debe tener movimiento. O sea, debe ir de lo más bajo a lo más alto, desde el punto de partida al objetivo que usted tiene. Debe tener movimiento su mensaje. Y cuando ya usted lo va concluyendo, debe tener un punto
culminante. Un punto culminante. Bueno, vamos a continuar. Regresando a la estructura del sermón. O sea, ¿cuál es la estructura del sermón? Introducción, cuerpo del mensaje y conclusión. Regresando a la estructura del sermón, vamos a analizar detenidamente estas tres partes. Y pasemos de inmediato a hablar de la primera, la introducción. La introducción. Al preparar esta parte o este punto, el predicador se encuentra, hermano, con la parte más importante de la estructura del bosquejo. La introducción, o algunos la llaman proposición. Cuando usted encuentra en algunos libros de hermenéutica o de homilética la palabra proposición, es la misma introducción. Bueno, la introducción es una especie, mucho oído, es una especie de resumen de todo el sermón. Es una especie de resumen de todo el sermón. Consiste en la propuesta que el predicador hace a su auditorio en términos de una verdad que va a ser demostrada, o una interrogante que va a ser respondida, o un problema que va a ser solucionado, o un pecado que va a ser denunciado. Consiste entonces la introducción en la propuesta que el predicador hace a su auditorio de lo que se va a tratar su mensaje. Y la introducción determina el curso completo del sermón. Por lo tanto, hermanos, la preparación de esta pequeña pero significativa parte del sermón resultará fundamental para el expositor de la palabra de Dios. Usted debe preparar, usted debe elaborar detenidamente, cuidadosamente la introducción de su sermón. Bendito sea el nombre del Señor. He leído esto y también lo he practicado. Creo que es saludable dejar la introducción de último. Es saludable, porque uno recibe el tema, recibe los puntos y desarrolla todos los puntos, y una vez que ya ha desarrollado todos los puntos, ya usted sabe de qué trata cada uno de los puntos. Entonces puede resumir cada uno de ellos en la introducción, y la introducción va a marcarle la dirección que usted va a seguir, o el orden que usted va a seguir durante el desarrollo del sermón. Existen dos razones principales por las cuales debemos comenzar nuestros mensajes con una buena introducción. La razón número uno, para dejar claro el tema del mensaje. Nuestro auditorio debe entender desde el principio de qué asunto se tratará el sermón. Déjelo claro usted desde el principio de qué va a hablar. ¿De qué se va a tratar su sermón? Eso va a despertar interés en sus oyentes. Gloria al Señor. Interés en sus oyentes. Se van a interesar en el desarrollo del mismo. Por eso es que usted tiene que elaborar una buena introducción. Porque si no elabora una buena introducción, ¿qué va a pasar con el interés de los oyentes? No hay interés. Desde el principio, a saber de qué va a hablar el hermano. No hay interés. Pero si usted hace una buena introducción, entonces eso va a captar el interés en su audiencia. Número uno. Y número dos, para crear expectativa y cautivar la atención de los oyentes desde el principio.
La introducción debe lograr que los oyentes tengan buena voluntad para oír el mensaje y para oír al predicador mismo. Así es de que elabore, por favor, una buena introducción. Amén. Una buena introducción debe ser así. Debe ser apropiada. Debe estar de acuerdo con el tema y con las características de la congregación que nos va a escuchar. Apropiada. Apropiada de acuerdo al tema. Apropiada de acuerdo a las características de la congregación que nos va a escuchar. Una buena introducción debe ser interesante. Es decir, debe despertar la atención y el interés en el sermón desde el principio. Desde el principio. Número 3, debe ser breve. Bendito sea Dios. Breve. Se dice que una de las hermanas de cierta iglesia observó a su pastor, que por cierto era un gran hombre de Dios, pero que en sus sermones él gastaba tanto tiempo poniendo la mesa que ella perdía el apetito para el plato fuerte. ¿Entienden? Se pasaba, si iba a predicar una hora, se pasaba tal vez 40 minutos de la introducción, de manera que ya cuando iba a servir el plato ya se les había quitado el hambre a los hermanos. Entonces, una introducción debe ser breve, debe ser apropiada, o sea, de acuerdo al tema que usted va a exponer y de acuerdo a la audiencia que usted va a tener. Debe ser interesante, debe despertar la atención y el interés en sus oyentes. También debe ser breve, ¿verdad? Breve. Cuando aconsejamos a los estudiantes en sus expositivos, les decimos, por ejemplo, si un expositivo va a ser de 7 páginas, puede elaborar una introducción de unas 5 líneas. Debe ser breve. Y así es también en el mensaje. Debe ser breve. Número 4, debe ser modesta. ¿Qué queremos decir con eso? O sea que no debe prometer demasiado. ¿Están oyéndome? No debe prometer demasiado. Evitemos las exageraciones al introducir nuestro mensaje. Bendito sea el nombre del Señor. Yo tengo una anécdota aquí que nos pasó en un retiro. Nos tocaba que exponer a todos los que asistíamos a ese retiro. Y luego un querido hermano puso un tema, pero de esos temas, como dijéramos, sensacionalistas. E hizo una introducción, pero sensacional también. Y cuando yo escuché el tema y la introducción, agarré mi lapicero y mi cuaderno y abrí los ojos lo más que pude y puse atentos mis oídos para ver qué iba a decir. Y poco a poco se me fue durmiendo la mano y se me fue bajando la mirada, porque ofreció mucho y no dijo nada. ¿Sí? Y eso debemos ser cuidadosos con la introducción. La introducción debe ser apropiada, interesante, breve, modesta. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Entienden eso, hermanos? No debemos ofrecer mucho, ¿va? Debemos ser modestos. Sí. Y por último, una buena introducción debe ser cuidadosamente preparada, hermanos. Cuidadosamente preparada. Por eso yo le aconsejo, es mi manera de elaborar los sermones. Primero, yo
recibo el tema, los puntos que el Señor me da, y después que ya está elaborado el bosquejo y sé de qué voy a hablar, entonces elaboro la introducción de acuerdo a todo lo que voy a decir. Entonces la introducción habla del cuerpo del mensaje. Amén. Y no ofrecemos mucho, ¿verdad? Si no ofrecemos, cabal lo que está ahí. Amén. Creo que se ofrece mucho cuando se elabora al principio y después ya no da mucho la revelación, entonces se queda corta la cosa, ¿verdad? Bueno, muy bien, sigamos adelante. Hemos hablado acerca de la introducción. Vamos al siguiente. ¿Cuál sería la siguiente parte del sermón? Vaya. Todavía tengo acá dos elementos importantes de la introducción. Estos son parte de la introducción. El tema o título del mensaje debe ser corto y preciso y debe ser anunciado desde el principio. El tema o título del mensaje es parte de la introducción, debe ser corto y preciso, debe ser anunciado desde el principio. Y la otra parte de la introducción es el texto bíblico, ¿verdad? Principalmente cuando es una porción corta, ¿verdad? El texto bíblico, eso le va a dar autoridad a nuestro mensaje, demostrará que estamos predicando la palabra de Dios y nos ayudará para constantemente regresar al texto bíblico a fin de establecer firmemente la verdad que nos ocupa o la verdad que queremos establecer. Bueno, el título o tema debe ser corto, preciso y anunciado claramente desde el principio. Por ejemplo, ¿cómo nacer de nuevo? Puede ser un tema. Midiendo el amor de Dios puede ser otro tema. Señales de madurez puede ser otro tema. Noten, temas cortos, precisos, claros. No debemos usar temas exagerados o títulos exagerados ni sensacionalistas, como por ejemplo, Dios tiene un nuevo Mercedes para usted. Cuidado. O temas así sensacionalistas, los ovnis invadirán la tierra. ¿Verdad que no? Entonces debemos ser cuidadosos al poner el título del mensaje. Son dos elementos juntamente con el texto que son parte de la introducción. Bien, sigamos adelante. Pero permítame todavía aquí hablar un poquito acerca del texto bíblico. El texto. La palabra texto viene del latín textus o textum y significa tejido o hilado. Lo que muestra que el texto que elegimos es el material que va a entretejer nuestro sermón. El texto bíblico le dará autoridad a nuestro mensaje y nos ayudará a constantemente regresar a él y no perdernos. Bueno, juntamente con el título y el texto es importante que digamos algo interesante. Juntamente con el título o el texto es importante que digamos algo interesante en la introducción. Ahorita estamos todavía en la introducción. Y sabe, para una buena introducción, aquí van algunos tips para usted. Para una buena introducción podemos usar los siguientes recursos. Podemos usar sucesos recientes. Se puede hacer referencia a alguna cosa que haya sucedido en el servicio o que confirme lo que vamos a predicar. Puede ser una profecía o la alabanza, una alabanza que se cantó o una lectura bíblica que se leyó o un testimonio.
La mención de alguna de estas cosas puede demostrarle a la congregación que Dios está claramente dando un mensaje que debemos escuchar. Cuando los maestros que vienen predican, o cuando también los pastores de la iglesia predicamos acá, ponemos atención al momento de las profecías, porque en muchos casos se ha dado que traemos un tema, un mensaje, y justo hay una profecía que está hablando de ese tema y de ese punto. Entonces, eso como que nos confirma que Dios quiere hablar sobre eso en esa mañana. Y es bueno mencionar eso en la introducción, citar un suceso reciente, ¿verdad? Decir, hermanos, la profecía que oímos hoy o esta mañana hacía referencia a tal y tal cosa, y hermanos, es una confirmación del mensaje que Dios me dio, y eso va a hacer que la congregación vea que Dios está en el asunto. Amén. También, como parte de la introducción, podemos contar una historia corta. Una historia corta. A las personas les gusta escuchar historias interesantes. Pues una historia corta e interesante puede ser ideal para una buena introducción. Amén. Algo que usted conozca, que haya sucedido. También podemos usar testimonios relacionados con el tema que vamos a predicar. El testimonio de alguien que fue bendecido a través de las verdades que vamos a exponer puede ser de gran valor para la introducción. Testimonios relacionados. Vamos a poner un ejemplo. Usted va a predicar sobre sanidad divina. Puede comenzar la introducción con un testimonio de una sanidad que Dios haya hecho, ya sea en su vida o en la vida de alguna persona conocida. Y también ayudas visuales, un dibujo, un diagrama, puede atraer la atención de los oyentes, causándoles mayor impacto y ayudándoles a comprender el tema del mensaje. Bendito sea el Señor. Bueno, para terminar este punto de la introducción, he aquí unos consejos importantes. No debemos comenzar nuestro sermón negativamente. Debemos tener mucho cuidado con lo que decimos, ya que podemos predisponer a la gente para que no reciba bendición. Algunos ejemplos son estos. Ay, hermanos, fíjense que he estado muy ocupado esta semana y no me preparé para predicar esta mañana. ¿Cómo cree usted que se va a sentir la congregación que oiga a un predicador comenzar así su sermón? Se baja. Otro ejemplo, ¿verdad? Hermanos, soy nuevo en el ministerio de la predicación. No tengo experiencia. Así es que discúlpenme si cometo algunos errores. Ya comenzó negativamente su sermón. Pero otra peor, ¿verdad, hermanos? Hermanos, fíjense que perdí las notas de mi sermón. Pero vamos a ver qué hacemos. Ya le bajó el ánimo a la congregación. Otro todavía peor, creo yo. Hermanos, me siento desanimado esta mañana, pero trataré de predicarles algo. No comience su sermón negativamente. No pidamos disculpas, aunque hayamos tenido muchas dificultades para preparar nuestro mensaje.
¿Sabe por qué? El Señor es capaz de alimentar a su pueblo al margen de nuestra buena o mala preparación, al margen de nuestra experiencia o de nuestra inexperiencia. Él es Dios. Debemos clamar al Señor que nos use y debemos confiar en su misericordia. Amén. Recordemos entonces, una buena introducción debe incluir estas 4 cosas: el título del mensaje, el texto bíblico, la presentación de la idea principal y algo interesante que capte la atención de nuestros oyentes. Bueno, pasemos ahora en la estructura del mensaje a la siguiente parte. ¿Cuál es la siguiente parte en la estructura del sermón? Muy bien, el cuerpo. El cuerpo del mensaje. Y vamos ahí. El cuerpo del mensaje o el tema central. En el cuerpo del mensaje hacemos varias cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Después de la introducción entramos a él. Ahí está el contenido principal del mensaje. Podríamos decir que la introducción es como el aperitivo de un gran banquete. Y pudiéramos decir que la conclusión es el postre de ese banquete. Pero el cuerpo del mensaje es el plato fuerte. Sí, el plato fuerte, con el cual vamos a alimentar a nuestra audiencia. En el cuerpo del mensaje hacemos estas 4 cosas. Dividimos el tema, explicamos el tema, probamos el tema con la Biblia y aplicamos el tema a nuestra audiencia. Eso es lo que hacemos en el cuerpo del mensaje. Amén. Repitiendo, dividimos el tema, explicamos el tema, probamos escrituralmente el tema y aplicamos el tema a la vida práctica. Como vemos, la primera cosa es dividir el tema. Y esto es sumamente importante. Don Alejandro Treviño, distinguido pastor mexicano, quien por muchos años impartió clases de homilética en el seminario, acostumbraba a decir a sus alumnos, y eso se me quedó a mí desde hace muchos años. Le decía a sus alumnos: muchachos, la homilética tiene 3 reglas. Y yo les digo a ustedes, mis queridos estudiantes, la homilética tiene 3 reglas. ¿Cuáles son? Dividan el asunto. Dividan el asunto y dividan el asunto. Esas son las 3 reglas de la homilética. Dividan el asunto, dividan el asunto y dividan el asunto. ¿Sabe? No era solamente la idea de don Alejandro Treviño, pero también era la idea del apóstol Pablo sobre la importancia de dividir correctamente la palabra de Dios. Segundo Timoteo capítulo 2 versículo 15, y lo cito allí en la versión Nácar Colunga, dice: mira bien cómo presentarte ante Dios probado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Cómo dice? Que distribuye sabiamente la palabra de verdad. Esta es la regla de la homilética, la regla principal: dividir el asunto, distribuir sabiamente, partir sabiamente, dividir la palabra de verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Existen varias razones por las cuales debemos dividir el tema.
y son las siguientes. La división del tema asegura la unidad del mensaje. Increíble, pero es cierto. La división del tema asegura la unidad del mensaje. Segundo, la división del tema asegura la claridad del mensaje. Tercero, la división del tema asegura el movimiento progresivo del sermón. Cuarto, la división del tema es necesaria para mantener el interés en el sermón o del sermón. ¿Verdad que en un curso como este, uno está así mero despierto esperando qué será lo que viene? ¿Verdad que sí? ¿Qué otra cosa vendrá? ¿Qué otra cosa? Y eso mantiene el interés despierto de la audiencia. Número 5. La división del tema es necesaria para el aprovechamiento del tiempo. ¿Saben? Eso creo que nos pasa a todos los que compartimos, digo yo, porque me pasa a mí siempre. Preparo las notas y yo sé que tengo aproximadamente 10 horas y media, 11 horas para el curso. Entonces tengo que hasta contar las páginas para no quedarme atrás ni adelantarme. Dividir la cosa nos ayuda para aprovechar bien el tiempo. Y le repito lo que le dije hace un momento. Si a usted le dan 40 minutos para predicar y usted tiene 5 puntos que desarrollar y los tiene ordenados, entonces ya usted calcula cuánto va a detenerse en cada punto, ¿verdad? Para cubrir los 40 minutos y cubrir también el material completo que usted lleva. Entonces la división del tema es necesaria para el aprovechamiento del tiempo. Y número 6, la división del tema es necesaria para garantizar la segura permanencia de las impresiones del sermón en los oyentes. Yo estoy convencidísimo de que algunas de las cosas que hemos dividido en este curso no se le van a borrar a usted nunca. Amén. Porque las hemos dividido, ahí se van a quedar. Tal vez no todas, porque no tenemos la capacidad para retener un 100%. Pero el porcentaje que tenemos capacidad de retener, lo vamos a retener claramente, muchas de las cosas, porque fueron dichas divididamente, o sea, ordenadamente y divididas. Bueno, así es que, mis queridos hermanos, el corazón de la homilética es la división del tema. Gloria a Dios. La división de la homilética es la división del tema. Bendito sea Dios. A veces platicamos aquí con el pastor Ricardo, a veces hacemos bromas y platicamos y como somos así meros homiléticos, ¿verdad? Aún en la plática usamos la homilética. Yo me acerco a él y le digo: mire, hermano pastor, fíjese que le quiero comentar 3 cosas. Ya de una vez, ¿verdad? 3 cosas. Número 1, Número 2, Hasta ahí usamos la homilética. ¿Verdad? Entonces, pero saben que el corazón de la organización homilética es la división del tema.
Proverbios capítulo 24, versículos 3 y 4, dice algo interesante. Dice: con sabiduría se edificará la casa, y con entendimiento se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado. Saben que el bosquejo de un sermón es como los planos de una casa. Y aquí dice: con sabiduría se edificará la casa. Con sabiduría se elaborará el bosquejo. Así como una casa necesita planos, la predicación también necesita un bosquejo ordenado, dividido. Gloria a Dios. Así es de que para preparar y desarrollar un sermón necesitamos tres cosas. Necesitamos sabiduría para escoger el tema, entendimiento para organizar el bosquejo y conocimiento para llenarlo con la sustancia de la palabra de Dios. Bendito sea el Señor para siempre. El pastor Bailey creo que hace esta observación. El sermón debe tener un bosquejo ordenado. Un bosquejo ordenado. Fíjense en esto. El bosquejo es como el esqueleto del cuerpo. Pero los versículos y las ideas y las revelaciones son como la carne de ese cuerpo. Hermanos, ¿qué pasaría con un cuerpo que no tuviese huesos? Solo masa. ¿Cómo sería? Imagínense una bola de carne, ¿verdad? Así. ¿Qué pasa con un mensaje, con un sermón que no está estructurado? No tiene forma. Pero también, ¿qué pasa, digamos, con un esqueleto que no tenga carne? No tiene vida. Y la carne allí es, obviamente, la palabra de Dios. Bueno, en esta parte nuestro objetivo es aprender a organizar un buen bosquejo para el mensaje que vamos a predicar. Un buen agricultor necesita saber cómo sembrar su semilla para obtener una buena cosecha. Leamos Isaías capítulo 28, verso 23 al 29. Y quiero animarlo con esta porción. Quiero animarlo porque a lo mejor alguien ya está desanimado y está diciendo: entonces yo nunca voy a predicar. Si hay que hacer todo eso, yo estoy descalificado. Esta porción le va a dar esperanza. Isaías 28, 23 al 29 dice: estad atentos y oíd mi voz, atended y oíd mi dicho. El que ara para sembrar, arará todo el día, romperá y quebrará los terrones de la tierra. Cuando ha igualado su superficie, no derrama el eneldo, siembra el comino, pone el trigo en hileras y la cebada en el lugar señalado y la avena en su borde apropiado. ¿Por qué hace eso el agricultor? ¿Cómo dice ahí? ¿Por qué hace eso? Porque su Dios le instruye y le enseña lo recto. ¿Sabe usted? El agricultor sabe cómo sembrar y cómo cosechar. Pero ¿quién le enseñó al agricultor a hacer eso? Isaías dice que fue Dios el que lo instruye y el que le enseñó a hacer todo eso, ¿verdad? Él sabe qué es lo que va a hacer primero, qué es lo que va a hacer después, cómo
manejar esta situación y la otra, porque su Dios le instruye. Y hermanos, en este asunto es Dios el que nos instruye. Así es de que usted tranquilo, reciba las clases, aplíquese, y Dios es el que le va a dar la gracia, la capacitación, la sabiduría. Dice, es Dios quien le instruye y le enseña lo recto, que el eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. El grano es el que se trilla, pero no lo trilla para siempre tampoco, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. Él tiene la sabiduría para hacer esas cosas. Pero todo eso, ¿de dónde salió? De Jehová de los ejércitos, para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. De igual manera, nosotros necesitamos que el Señor nos enseñe a preparar un sermón que sea fructífero. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Entonces, confiemos en que el Señor nos capacitará, nos enseñará para que le sirvamos. Hay un proverbio muy interesante y que de veras es una verdad preciosísima. Y es que Dios no llama a predicar a los capacitados. ¿Ya sabía usted eso? Dios no llama a los capacitados. Dios capacita a los llamados. Así es que si usted ha sido llamado, el Señor lo va a capacitar. Bendito sea el nombre del Señor, porque si Dios instruye, fíjese hermano, si Dios instruye al agricultor para que haga bien su trabajo, no va a instruir al predicador para que haga bien su trabajo. Claro que sí. Del Señor viene todo esto.